La historia de la imprenta. La evolución de la imprenta se produjo en distintos lugares del mundo y en diferentes épocas. Desde las civilizaciones egipcia, griega y romana y las copias manuscritas mediante pluma o pincel hasta la prensa moderna, han sido muchos los factores que han influenciado favorablemente. Historia antigua. China. Así es, la historia de la imprenta comienza mucho antes de la época de Gutenberg. Cerca de 600 años antes de Gutenberg, los monjes chinos ponían tinta en el papel mediante un método conocido como xilografía, en el que bloques de madera recubiertos con tinta eran presionados sobre hojas de papel. Es decir, se tallaban palabras e imágenes en bloques de madera, se entintaban, y luego se presionaba el papel sobre los bloques. Cada bloque consistía en una página completa de texto e ilustraciones. Uno de los libros antiguos que se conservan impresos de esa manera es un antiguo texto budista conocido como el Sutra del Diamante, creado en el año 868 durante la dinastía Tang, en China. Papiro. Papiro, que proviene del latín papyrus, y del griego, es el nombre que recibe el soporte de escritura elaborado a partir de una planta acuática, también llamada papiro, muy común en el río Nilo, en Egipto, y en algunos lugares de la cuenca mediterránea, una hierba palustre de la familia de las ciperáceas, el Cyperus papyrus. El papiro fue ampliamente utilizado por los escribas de la civilización egipcia, y hoy día se conservan disímiles de estos que han subsistido a través de los años y los siglos. Tipo móvil en arcilla. Fue inventada por el chino Bi Sheng aproximadamente en el año 1041 durante la dinastía Shang y la hizo con porcelana china. Los tipos móviles estaban hechos a base de arcilla cocida que ponía sobre una placa de hierro. En Corea se utilizaron durante la dinastía Goryeo a principios del siglo XIII los tipos metálicos, también en este siglo III se empezaron a hacer los tipos de madera en China y a finales del siglo XV las clases altas utilizaron el bronce. Historia moderna. Gutenberg. Basándose en esto, Gutenberg desarrolló los primeros tipos móviles, moldes inicialmente en madera que luego rellenó de plomo, de cada una de las letras del abecedario. Una vez inventados los tipos, había que ponerlos en movimiento. Para ello adaptó las prensas utilizadas para exprimir el jugo de la uva. Se sujetaba el soporte con los tipos y se dejaba un hueco para mayúsculas y dibujos. Estos se realizarían posteriormente a través de la xilografía y haciendo los últimos retoques a mano. Impresión de la Biblia. Un 23 de febrero de 1455, Johannes Gutenberg imprime la primera Biblia en una imprenta. La Biblia de Gutenberg, también conocida como la Biblia de 42 líneas o Biblia de Massarino, es una edición de la Vulgata, impresa por Johannes Gutenberg en Maguncia, Alemania, en el siglo XV. Tras la impresión por el propio Gutenberg del Misal de Constanza a modo de ensayo en 1449, la Biblia es considerada el segundo libro impreso a gran escala mediante el sistema de tipos móviles, fue su mayor trabajo y tiene el estatus de icono por simbolizar el comienzo de la era de la imprenta. Tipo móvil en metal. Los primeros tipos móviles construidos por Gutenberg eran de madera, pero duraban poco, dado que al presionar sobre el papel se aplastaban con facilidad. Atento a esto, Gutenberg, gran orfebre trabajador de piezas de plata, pronto diseñó y produjo los primeros tipos metálicos con una aleación de plomo y estaño, que se comenzaron a utilizar alrededor de 1450. El diseño de los primeros tipos móviles estaba inspirado en los primeros caracteres góticos de los manuscritos. En 1456 se imprime la Biblia de 42 líneas, primera impresión con los tipos móviles en metal.